Vamos ya con el panel de expertas. Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana aquí en Canarias. De la salud física a la salud mental, vamos con el cuidado de la salud mental de las deportistas. Llamamos ya a este escenario a Marta Borrueco, es doctora en Psicología del Deporte, Alba López, que es psicóloga de alto rendimiento, que además se encuentra estos días en el sur de Tenerife con la selección de vóley y se encuentra también aquí concentrada, y Amaya Ramírez, que es psicóloga deportiva también. Por favor, las tres al escenario. Las tres son doctoras en Psicología. Las tres son doctoras en Psicología y abordarán la cuestión del cuidado de la salud mental de las deportistas desde distintas perspectivas y con enfoques diferentes. Vamos a comenzar con Marta Borrueco. Marta, vas a abordar las barreras psicosociales que puede haber en el acceso de las mujeres del deporte, tanto a ser entrenadoras de alto nivel como en la gestión de clubes y organismos deportivos. Desde aquí, gracias. Buenos días a todo el mundo. 10 minutos. Vale, pues intentaré ir rapidito. Empiezo entonces con la presentación titulada La carrera de la mujer en el deporte. Un poco a manera de contextualización, y diré por qué digo esto, actualmente soy profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿vale?, donde estoy intentando hacerme un hueco en este mundo, en esta carrera también, que también daría para otro congreso, de la mujer en la investigación, en concreto en el Grup d'Estudis en Psicologia de l'Esport de la misma universidad, y además también lo combino siendo entrenadora de fútbol a nivel bastante recreativo. ¿Por qué digo esto? Porque los trabajos que voy a presentar hoy aquí o de lo que voy a hablar hoy aquí no es solamente fruto de mi corta experiencia como investigadora, sino que también voy a intentar poner en relevancia los trabajos que desde el grupo de investigación llevamos ya algunos años haciendo en esta temática de mujer y deporte. A modo de contextualización, nosotros trabajamos con el modelo holístico de carrera deportiva de Willeman y colaboradores, básicamente porque nos sirve para situar a la persona en su momento de carrera deportiva, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque normalmente tendemos a hablar de deportistas, a hablar de entrenadoras como si solamente fueran eso, y luego también hay que tener en cuenta, y supongo que es una obviedad y que no ilumino a nadie con esto, que lo que pasa en las otras esferas de nuestras vidas también influye en cómo experienciamos o en cómo vivimos el deporte. Entonces, para nosotros, para el grupo, este modelo es bastante útil porque además de hablar del desarrollo deportivo, de la carrera en el deporte, también tiene en cuenta los diferentes niveles de desarrollo que también pueden influir, como ya he dicho, en la experiencia deportiva. Entonces, nosotros principalmente trabajamos con dos transiciones o con dos cambios de etapa, que son la TJS, la transición de junior a senior, que a nivel deportivo, esto claro, está ahí situada, pero depende del deporte, depende de cada realidad. Vemos que es el cambio de etapa de cuando eres una deportista nivel junior, el paso a ser senior, al más alto rendimiento, a decir, vale, me quiero dedicar a esto, pero vemos que también coincide con otros cambios, como comentábamos o como se ha podido hablar ahora mismo, del paso de la adolescencia a una adultez temprana, cambios relacionados con la pubertad, etcétera, y esto es importante también tenerlo en cuenta. Y también trabajamos un poco con la retirada o con la transición a una carrera profesional alternativa, ¿no? ¿Qué pasa después del deporte? En resumen, aquí tenéis más o menos los temas en los que el grupo hemos trabajado. A nivel de cuando la deportista está en activo, hemos trabajado sobre todo el compaginar el deporte de alto rendimiento con la carrera académica y qué competencias son necesarias para llevar un equilibrio óptimo de estas dos carreras. También no solamente la compaginación con el nivel académico, sino qué variables psicológicas están presentes o afectan en el paso de ser una deportista talentosa a consagrarte ya como una deportista en alto rendimiento. Y finalmente también hemos hecho algunos trabajos con maternidad,
Como os comentaba, también en relación con la transición a una carrera profesional alternativa, hemos trabajado en diferentes proyectos relacionados o que tenían el objetivo de comprender y entender qué competencias, qué habilidades facilitaban o hacían que esta transición o esta retirada del deporte fuera más adaptativa y más exitosa. Y también a nivel ya de post-carrera deportiva hemos trabajado tanto con mujeres en cargos directivos como con mujeres en el rol de entrenadoras, que es un poquito donde voy a hacer más énfasis durante estos 7 minutos que creo que me quedan. Vale, empezamos resumiendo un poco qué es lo más importante o qué es lo que nosotros consideramos que son los hallazgos más importantes relacionados con la mujer durante su carrera deportiva. En concreto, durante la transición de junior a senior, hemos encontrado que en el nivel, recordad el modelo que os presentaba al principio, a nivel deportivo, por estos cambios físicos asociados a esta etapa vital, hemos encontrado, o la literatura refleja una bajada en el rendimiento deportivo. Además, y esto es muy relevante para lo que vamos a hablar hoy, en comparación con los hombres o los chicos en esta misma etapa, las mujeres presentan un riesgo o un mayor riesgo de tener problemas de salud mental. Esto se repite no solamente en el contexto deportivo, si vemos estudios sobre estudiantes universitarios, estudiantes universitarias, las mujeres siempre están en más riesgo, en otros colectivos también, entonces es un poco la dinámica, es que el ser mujer te pone en una situación de mayor riesgo de tener problemas de salud mental. A nivel del desarrollo psicosocial se ha encontrado que las relaciones o la mayor importancia del equipo, esto claro teniendo en cuenta que los estudios se han hecho con deportes de equipo, la importancia de las amistades para continuar en el deporte, vemos como poco a poco, a medida que nos vamos acercando al alto rendimiento, es como que el deporte empieza a pasar a un segundo plano y permitidme contextualizar esto, porque al final se ve que ser mujer y vivir del deporte es más complicado. Hay más dificultades económicas, hay más dificultad a la hora de conseguir sponsors. Entonces, ¿qué pasa? Que indirectamente empiezas a priorizar más tu carrera académica o tu carrera profesional fuera de tu vida como deportista porque crees que, o indirectamente o de manera intrínseca piensas que es más complicado dedicarte al deporte si eres mujer. En el grupo hicimos un trabajo, no sé si os acordáis de una cosa que se llama pandemia, COVID y todas estas cosas, que lo que provocó, ayer no sé con quién lo comentaba, ¿no? Ayer alguien dijo de manera informal, yo ya trabajaba en salud mental antes de que se hiciera el boom. No es verdad, porque a partir del COVID parece que la salud mental, por suerte, empezó a cobrar importancia sobre todo en el ámbito deportivo, ¿no? Al final, cuando acabó la cuarentena, casi que lo primero que nos dejaron hacer fue salir a hacer actividad física. Entonces, desde el grupo hicimos un trabajo sobre cuál fue el impacto del confinamiento en deportistas jóvenes. Y lo que encontramos es que había 3 realidades diferentes, ¿vale? Generalmente el impacto fue más o menos bajo, la mayoría de los participantes indicaron que había tenido un impacto o moderado o bajo, ¿vale? Si veis aquí la composición de la muestra, el impacto bajo fueron 298, el impacto medio 163, pero lo que nos llamó la atención o lo que para el día de hoy nos atañe es que el grupo que percibió un impacto del confinamiento en su salud mental más alto estaba compuesto principalmente por mujeres. Si veis en la segunda columna la composición de la muestra, los 2 primeros la composición está más o menos igualada y en cambio en el tercero el 72% de las personas que dijeron que les había afectado en su salud mental y en su día a día fueron mujeres, ¿vale? En concreto, mujeres de nivel socioeconómico bajo, con altas exigencias académicas, es decir, que se podían encontrar en una etapa académica como bachillerato y sin condiciones para entrenar, ¿vale? Aquí puntualizar que el trabajo que nosotros hacemos en salud mental lo hacemos no desde una perspectiva de diagnóstico clínico, ¿vale? Porque nosotros somos psicólogos del deporte en el grupo, sino
que nos centramos en la definición que propone la OMS de salud mental, ¿vale? Que también uno de los aspectos que destaca es que a veces la ausencia de problemas de salud mental diagnosticados no implica un bienestar. Entonces, en este caso, nosotros tratamos la salud mental también como promoción del bienestar y que no hace falta tener un diagnóstico clínico para sentir que estamos mal. Vale, en el caso de la retirada, los estudios muestran que las mujeres se retiran antes. No sé si os acordáis que hace un ratito he comentado lo de las bajas expectativas de poder dedicarte al deporte profesionalmente, porque el deporte femenino, desgraciadamente, no cuenta con los mismos recursos, depende también del deporte y de la modalidad, pero normalmente que el deporte masculino. Entonces, los motivos pueden ser porque quieres dedicarte a tu carrera profesional, porque crees que realmente es lo que te va a dar el pan para el día de mañana, o también está todo el tema de la maternidad, ¿vale? Que parece obvio, pero aún a día de hoy, ahora lo comentaremos, ¿no? En la ley de deporte que nos explicaban ayer, ahora añaden la cláusula, ¿no? de la prohibición de crear la cláusula esta de echar a alguien porque se queda embarazada, no en deportistas. Entonces, bueno, es algo que se debe tener en cuenta. Muy rápidamente paso a mujeres en cargos directivos, donde también se repite un poquito el mismo patrón, ¿no? De la dificultad de conciliar lo personal con lo profesional. Ayer la compañera explicaba el programa de mentoría, ¿no? Que están desarrollando, y me puso muy contenta porque lo que nosotros habíamos encontrado es que realmente destacan, o las mujeres que llegan a cargos directivos destacan esta falta de mentorías, o a veces esta sensación o esta percepción de falta de formación. Entonces, con programas como los que pudimos escuchar ayer, pues podríamos paliar un poquito esta situación. Y a nivel de mujeres entrenadoras, que es donde me voy a detener un poquito más ahora, vemos, o las estadísticas muestran, que es verdad que cada vez hay más mujeres participando o involucradas en el contexto deportivo, ¿vale? Tenemos las famosas estadísticas que publica el Comité Olímpico Internacional, que dice que cada vez más vamos hacia el gender equity, ¿no? Que Tokio fue los primeros Juegos donde más o menos el 50% de participantes deportistas fueron mujeres, ¿no? Pero esto no se reproduce o no se traduce en un aumento de mujeres entrenadoras. Y además hay que tener en cuenta que la mayoría desarrollan sus carreras en deporte de iniciación y no tanto en deporte de alto rendimiento. Además, sí que es verdad que hay numerosa evidencia sobre qué barreras y menos frecuentemente recursos perciben para desarrollar su carrera, pero faltan estudios o faltan trabajos sobre el estudio de toda la trayectoria, de toda la carrera profesional de las entrenadoras. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer precisamente fue esto, ¿vale? Estudiar toda la trayectoria profesional desde que alguien decide ser entrenadora hasta que llega o no al alto rendimiento. Lo he pasado muy rápido, pero en esta población también se encuentra que la mujer entrenadora tiene mayores o tiene más números o está en un mayor riesgo de tener problemas de salud mental. Sobre todo si tenemos en cuenta que ya el hecho de estar en el alto rendimiento ya implica un mayor riesgo por todas las responsabilidades y estresores que se encuentran desarrollando este rol. Lo que hicimos nosotros fue entrevistar a 13 mujeres de entre 28 y 46 años, que lo que tenían en común es que formaban parte o eran entrenadoras o bien en activo o bien tenían la titulación para serlo de contextos de alto rendimiento, ¿vale? En concreto, 8 de ellas tenían contratos
como entrenadoras, es decir, estaban vinculadas profesionalmente al rol, y 3 de ellas, pese a tener la formación de entrenadoras, ocupaban otros roles en el staff técnico, o bien eran asistentes, o bien eran preparadoras físicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y 9 de ellas, 9 de 13, pese a estar en el alto rendimiento y pese a tener una dedicación alta, necesitaban combinarlo con otros roles. Lo que encontramos fueron estos resultados, ¿vale? Encontramos diversos factores, yo solamente me voy a centrar por cuestiones de tiempo en los que influyen en la progresión hacia el alto rendimiento y he intentado representarlo un poquito en esta línea donde voy a utilizarla para hablar un poquito de cómo es el camino de estas mujeres o cómo fue el camino de estas mujeres hacia el alto rendimiento. En primer lugar, lo que destacaban, y veis que está en rojo porque es una barrera, es la falta de referentes. Una de ellas nos decía, Celia, nos decía, lo primero que necesitas son referentes. Si no hay ninguno, es difícil percibir que ser entrenadora es posible. Es casi imposible que llegues, es como si tuvieras una pared delante de ti. Lo primero que hace falta es dar visibilidad a aquellas que, pese a ser una minoría, han conseguido llegar. Porque si no, la gente que empieza a hacer deporte no sabe que ser entrenadora es una opción, ser una entrenadora en el alto rendimiento es una opción para ellas. Además, también destacaban la inaccesibilidad al deporte masculino, ¿no? Muchas de ellas dicen, es que si ves los banquillos del deporte masculino, 16 de 16 están ocupados por hombres, pero es que si ves los banquillos del deporte femenino, en la mayoría de casos, hay deportes en los que no, 14 de 16 también siguen ocupadas por hombres. Entonces es como, vale, no puedo acceder al deporte masculino, pero en el deporte femenino parece que tampoco es mi espacio, entonces, ¿dónde voy? Y además también destacaban que la necesidad de haber sido deportista de élite para que al menos te dieran una oportunidad o que al menos te tuvieran en cuenta. Y lo pongo en naranjita porque es verdad que esto es algo bueno o es un apoyo, es un factor facilitador para aquellas deportistas que han sido de alto rendimiento, pero es una barrera para quien no se ha dedicado o no ha desarrollado una carrera deportiva en el alto nivel. Todas ellas destacaban la falta de apoyo organizacional, ¿vale? Esto a mí me llamó mucho la atención porque no lo he explicado en los resultados, porque por lo que os he dicho, ¿no? Que también habíamos mirado los factores en la iniciación en el rol y en la iniciación en el rol sí que había apoyo organizacional. Cuando acabas la carrera deportiva, normalmente en tu club te dicen, hey, hay un equipo de niñas de 10 años, ¿quieres ser su entrenadora? Aquí sí que hay apoyo organizacional. El club en el que has desarrollado tu carrera normalmente suele ser quien te ofrece el primer rol como entrenadora. Pero a medida que vas avanzando y te vas avanzando de nivel y quieres entrar en el alto rendimiento, este apoyo desaparece. Y el único punto positivo que destacaban es que al final, los organismos de poder, las directivas, están compuestas por hombres, ¿vale? Y ellas decían, el primer paso es que las directivas no estén o la gente que se encarga de tomar decisiones no esté compuesta solamente por hombres, ¿vale? Pero en este caso es así y lo que nosotras nos hemos encontrado es que hay que crear aliados en estas posiciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Rousset comentaba, fue pura coincidencia. Él, que era una persona que estaba involucrada en el club, vio mi currículum en la mesa y me reconoció. Así que me contrataron para ser su asistente. Obviamente no es lo ideal, pero en este caso para ella fue un factor facilitador. Entonces, llegados a este punto, tenemos que una minoría, a pesar de todas estas barreras, llega al alto rendimiento, ¿no? Y parece que podemos decir que la carrera ha terminado, ¿no? Es como, lo he conseguido, ya estoy entrenando en un equipo de alto rendimiento. Pero lo que nos comentaban nuestras participantes es que esto no era así y que constantemente se tenían que estar preguntando un poquito como Rosario, ¿no? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Por qué? Porque una vez llegaron
al alto rendimiento, es como que al final todo el camino o el momento ya de, vale, ya estoy en el alto rendimiento, la lucha no se acababa. Había dos factores clave que constantemente parecía que están empujando a que tengan que decidir si se quedan y quieren continuar en el rol o si, por el contrario, deciden abandonar. El primero de ellos es la falta de profesionalización. Lo explico o lo ejemplifico con lo que nos comentaba Patri, ¿no? Que decía, lo que se necesita fundamentalmente es saber que puedes hacer una carrera decente como entrenadora. Lo primero que se tiene que hacer es profesionalizar el rol, porque si no es un rol profesional, yo lo que voy a hacer al final es abandonar para dedicarme a aquello que realmente me va a permitir vivir. O, por el contrario, combinar 2 o 3 trabajos, que la dedicación me permita combinarlos, que al final la suma de los diferentes cachitos de sueldo me permita tener una vida más o menos decente. Y esto comprenderéis que al final también tiene un impacto en la salud mental. Y hay algunos estudios que comparan los roles que ocupan las mujeres en el deporte con los roles que ocupan los hombres, y los de la mujer siempre son más precarios. Y finalmente el tema de la maternidad. También referenciando, y ya finalizo con esto, también referenciando lo que nos comentaban ayer de la nueva ley del deporte, la cláusula, ¿no? No se puede echar a nadie por un embarazo. No sé si esta ley contempla solamente a deportistas o también se tiene en cuenta a otras mujeres ocupando diferentes roles en el contexto deportivo. Había algunas entrenadoras que decían, yo voy a nivel organizacional, a nivel de políticas no hay nada, como entrenadoras no hay nada, entonces yo voy a un torneo y tengo que llevarme a mi pareja para que se quede con mi niña o con mi niño, porque no se puede poner ni en el banquillo conmigo ni nada, entonces ¿dónde la dejo? Entonces, al final, esta falta de políticas a nivel organizacional, no solamente para deportistas, sino también para entrenadoras, es algo importante a tener en cuenta. Y quería terminar un poquito con esta cita también de Rousset, para que al final esta falta de profesionalización lo que lleva es a contratos generalmente precarios, generalmente contratos de temporada a temporada, y entonces nos comentaba que la maternidad es un tema tabú. Lo planeé todo de manera muy detallada porque tenía miedo de perder mi trabajo. Tengo contratos de 10 meses que se renuevan cada año y tenía miedo de que no me renovaran. Tenía otra parte de la presentación, pero creo que ya me he ido bastante de tiempo. Solamente terminar con que muchas veces, no sé si se lee bien por el pixelado, la imagen está un poco pixelada, pero muchas veces se tienden a escuchar discursos que lo que hacen es culpabilizar a la mujer, de no, es que la mujer no está tan interesada en el deporte, no, es que la mujer no aguanta estos entornos de alto rendimiento, no, es que cuando hago cursos de formación de entrenadoras no se apuntan mujeres, ¿no? Siempre el blame the women narrative, cuando al final lo que tenemos son una serie de factores que influyen no solamente a nivel individual, sino que son factores que pertenecen a todo el contexto o a todo el entorno. Entonces, un poquito quitar el dedo que apunta a la mujer y que este dedo apunte un poquito más a otros elementos del contexto. Muchas gracias. Gracias, Marta Borrueco. Alba López, que ahora mismo se encuentra trabajando este fin de semana con la selección de vóley playa y nos va a contar eso, cuáles son los aspectos que está trabajando, qué es lo que hace y cómo trabaja con la selección. Gracias, Alba. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Bueno, pues en primer lugar agradecer esta oportunidad porque creo también que es muy importante, como han dicho mis compañeras, la divulgación. Y por otro lado, pues también creo que tenemos que decidir estar y en el sentido de nos vamos o nos quedamos, pues yo decido quedarme en el alto rendimiento, decido quedarme en la formación, decido seguir luchando y decido seguir creando oportunidades porque es buena la divulgación y repito que esto es fundamental, pero creo que también es muy importante crear oportunidad y trabajar en este sentido. Nosotros desde
de Desico Invisible, que es una empresa que lleva 13 años en activo, ahora somos ya un equipo, por suerte. Trabajamos con más de 150 deportistas. Ya estamos, es verdad que estamos saliendo hacia el mundo de la empresa y es curioso como ya está la empresa en la selección de personal, estamos intentando aconsejar que los fichajes sean más en orientación al deporte. ¿Por qué? Porque al final, en la mujer que ha sido deportista, por temas como los que hemos hablado, como la menstruación, como un dolor de muela, como cualquier cosa que nos pueden afectar y tenemos que seguir trabajando. Yo personalmente me he roto el cruzado y me he operado 3 veces de cruzado y no he dejado nunca de estudiar, no he dejado nunca de entrenar, no he dejado nunca de conducir, no he dejado nunca de entrenar a todas mis chicas. Me he tirado 20 años entrenando a equipos femeninos. Pues doy esa oportunidad a la empresa, que prueben, en vez de tanto titulitis, prueben a los deportistas que se han labrado su futuro como deportistas y que realmente tienen ganas de trabajar. Y por ahora, que es verdad que con este tipo de trabajo llevamos unos 3-4 años, las empresas lo están flipando. Lo están flipando a la hora de fichar a deportistas, a la hora de fichar entrenadoras. ¿Por qué? Porque estamos muy bien preparadas. Creo que uno de los primeros límites que nos los ponemos nosotras mismas, a la hora de muchas veces no saber y sobrepensar y trabajar mucho el overthinking a la hora de tomar una decisión. En Unicaja Baloncesto trabajo con 7, 8 equipos femeninos. Actualmente estoy aquí en Tenerife con mis chicas, también con mis chicos, no voy a decir que no, pero también con mis chicas que estamos preparando la posibilidad de entrar a los Juegos Olímpicos y las más jóvenes con la posibilidad de entrar en ellos dentro de 4 años. Por lo tanto, me parece que el nivel de expectativas, de resiliencia, de trabajo es increíble. Intentamos yo estoy muy dedicada al trabajo de campo, al trabajo aplicado, y hacemos pequeñas encuestas siempre a principio de temporada. Cuando preguntamos a los chicos y a las chicas cuáles son las diferencias y qué es lo que más les agobia, que por lo tanto otra de las cosas que tenemos en el club es la prohibición de decir la palabra agobio, sino que realmente explicar lo que nos pasa, me he quedado sin tiempo y por lo tanto estoy menos centrado, tengo dolores y no sé si voy a entrenar como corresponde, tengo un campeonato, el campeonato de España está cerca y ahora resulta porque tengo una chica que la plastia, que se acaba de poner en activo otra vez después de un mes. Después de un cruzado, la plastia se ha vuelto a romper y se ha roto parcialmente y no sabemos, hay recomendaciones que se opere y otras recomendaciones que dice que con una rodillera especial puede entrenar. Yo hablaba ayer con ella y le decía, si nos han dicho que hay una posibilidad de rodillera y tú decides que hay una posibilidad de rodillera, yo te voy a ayudar, pero no jugamos a que se rompa de nuevo y no jugamos a estar otro año entrenando 3-4 horas diarias en un gimnasio perdiendo una temporada completa. Si no, nos operamos ahora. Pero lo que no me sirve es que cuando se rompa no lo tenía que haber hecho, sino que ella, con ayuda de todo su staff, porque para eso en Unicaja somos muchos profesionales alrededor de ella, si es realmente lo que ella decide, nosotros los vamos a apoyar aunque tenga mucho riesgo. Entonces, cuando hacemos esa encuesta a principio de temporada, las chicas se preocupan mucho porque se autodefinen muy perfeccionistas y se preocupan mucho por el rendimiento, que el rendimiento es muy relativo. Sin embargo, los chicos se preocupan más por 2 errores consecutivos, por un poco el miedo a hacer el ridículo y también mucho porque no me vayan a seleccionar o porque chupe banquillo. Sin embargo, las chicas se centran mucho en rendir y en ser más perfeccionistas. De aquí un poco la infografía, me gusta mucho trabajar con infografías y gracias a mi equipo que las tenemos así tan bonitas. Al final me doy cuenta de que ese perfeccionismo, que realmente cuando me vienen y me dicen me considero una chica perfeccionista, mi primera frase siempre es ser perfeccionista es el arte de amargarse la vida. Una vez que ya nos conocemos y una vez que ya trabajamos la metacognición, que un poquito más adelante hablaremos de ella, es verdad que el perfeccionismo está muy bien trabajado y es una meta y es una forma de vivir para conseguir cosas a nivel deportivo, para conseguir cosas a nivel de pareja, para conseguir cosas a nivel laboral o para conseguir cosas conmigo misma. Por lo tanto, el perfeccionismo no es tan malo cuando se conoce, se llama un perfeccionismo adaptativo, donde yo me fijo en el proceso, mi autoconfianza mejora, aumenta, por lo tanto yo tengo más valor y más capacidad de enfrentarme a situaciones que no sé lo que me voy a encontrar.
Yo no sé cómo me voy a encontrar el partido de mañana. No sé lo que me voy a encontrar en los próximos torneos de mis chicas para podernos clasificar para unos Juegos Olímpicos. Tampoco sé qué va a pasar con la chica de la Plastia. Y la verdad es que pienso en ella y se me acelera un poquito el corazón por la responsabilidad que tenemos. Pero esa responsabilidad como mujer no es mala. Por eso hay tantas buenas mujeres en cargos tan potentes en este país, donde estamos tan tranquilos por ese no exceso de responsabilidad, por esa responsabilidad tan correcta. Por lo tanto, una vez que nos centramos un poquito más en el perfeccionismo desadaptado, ese que está centrado solo en la meta, y esa meta tenemos mucho riesgo de entrar en burnout, que es esa sensación de estar quemado por todos lados, porque solo nos centramos en la meta, y eso genera mucho estrés, genera un estrés que a nivel hormonal, como ya hemos estado comentando también, a nivel hormonas, sube muchísimo el cortisol, que es lo contrario a la testosterona. Por lo tanto, si fuésemos ya a un nivel competitivo y un speech un poco más a nivel competitivo, ¿cómo voy a aumentar la testosterona totalmente necesaria, no solo para competir, sino para estar aquí, si el cortisol lo tengo más alto? Y además es una hormona que o una u otra tenemos que elegir, como la chica del cruzado, o como a la hora de venir aquí, o como a la hora de decir si me quedo o si me voy. Por lo tanto, hemos descubierto que unos niveles altos de cortisol, de una manera constante. Yo ayer hablaba con una chica, una atleta, en la empresa tenemos atletas, jugadoras de básquet, vóley, hípica, snow, nadadoras. La verdad es que es muy chulo porque podemos comparar diferentes deportes. El nivel alto de cortisol lo que hace es que la ansiedad y el estrés aumente muchísimo. ¿Y qué pasa? Que si al final preguntamos a esta chica que está en segundo bachillerato, que también lo hemos comentado, evidentemente hay estudios donde las chicas abandonan más el deporte en segundo bachillerato por ese exceso de responsabilidad que va definido un poco por todo lo que estamos hablando. Porque antes de me retiro, no vaya a ser que actúa. Si lo vas a solucionar, si estás preparada. ¿Cómo hacemos ese overthinking tan grande? ¿Cómo tantas chicas, porcentajes no los uso porque no los ponemos bajo estudio, pero claramente un 90% de mis chicas tienen overthinking, que le afecta a la hora de dormir, ese overthinking. Por lo tanto, ¿qué están haciendo? Estamos formando un cerebro constantemente preocupado. Y nuestras chicas jóvenes lo saben. ¿Cuánto tiempo llevas preocupada? La chica de ayer, 2 años, primero y segundo bachillerato. Incluso si nos centramos en el segundo bachillerato, que es un poco el pico de estrés de las deportistas, 1 año todos los días con estrés es un estrés crónico. Y ya en estrés crónico nos pasamos a psicopatología, psicología clínica. Pero no solo la psicología clínica de posibles depresiones, no solo la psicología clínica de, evidentemente con estrés, no puedes concentrarte igual, no puedes tomar las decisiones correctas y resulta que el alto rendimiento, ¿qué diferencia hay entre ser campeón de Europa y subcampeón de Europa? ¿Qué diferencia hay entre ser campeón de Canarias y subcampeón de Canarias? No hay ninguna. Hay una toma de decisión. Hay un segundo. Ayer jugaban en el pádel mis chicos, que son 6 del mundo, contra los número 1 del mundo. Les salió un partido perfecto. Sí, es que tenemos que sufrir. Es que para eso te enfrentas a un número 1 del mundo. Son las decisiones que tomamos. Si tenemos estrés crónico, nuestras decisiones siempre van a ser peores que la persona que no lo tiene. Y estamos educando a un cerebro constantemente de esa manera para que después, encima, tengamos lo que viene siendo también el trastorno psicosomático. Todo el tema de relación con la regla, pérdida de cabello, herpes, problemas a la hora de ser mamás, todo el trastorno psicosomático. Si la pandemia ha puesto de moda la psicología, el trastorno psicosomático ahora es increíble, porque ahora no sabemos lo que tenemos y los médicos nos dicen que es estrés. Y resulta que el estrés afecta al páncreas, afecta al cerebro, afecta absolutamente todo. ¿Qué tenemos? Chicas jóvenes que en un futuro serán adultas con un cerebro totalmente adaptado al estrés, que es insano. Por lo tanto, el estrés es crónico. Y como estamos en el 2023 y las redes sociales son mejores que el cuidado de la salud, como ha dicho antes mi compañera, el cuidado de la salud es mucho más importante que estar en redes sociales y mantener un estrés crónico. Pongo las redes sociales porque las redes sociales en la adolescencia generan mucha competitividad a la hora de ser perfeccionista y a la hora de compararnos con la perfección. Entonces, esas redes sociales, estamos comprobando cómo el control de las redes sociales, el control de la tecnología en la adolescencia está haciendo que los adolescentes sean más libres, están haciendo que los adolescentes estén más tranquilos y que organicen mejor su tiempo. ¿Y por qué digo que organicen mejor su tiempo? Porque necesitamos absolutamente todos tiempo para nosotros mismos. ¿Para qué?
para saber en qué punto estamos. ¿Puedo estar más nerviosa ahora? Claro que sí. Ahora tengo que irme a trabajar corriendo, pero a lo mejor decido que esta noche tengo una cena sin teléfono, con mi pareja, con 4 amigos, sin teléfono. Y eso hay que educarlo. Lo tenemos que educar nosotras mismas, en nosotras, y lo tenemos que educar en las chicas que vienen por abajo. Las redes sociales es fundamental que se trabaje, porque al final, igual que la menstruación está empezando antes, las redes sociales se están extendiendo por arriba. Y estamos teniendo mujeres con 30 y 40 años donde le dedican muchísimo tiempo a las redes sociales, y las que estáis trabajando con adolescentes os tienen que poner delante de vuestra cara cuánto tiempo de uso de teléfono están teniendo esas chicas. Y hasta ellas mismas flipan, porque le dedican un mínimo de 3-4 horas diarias a las redes sociales, queriendo ser en segundo de bachillerato un mínimo de un 8 o de un 9 porque quiero ser médica, abogada, psicóloga, pero es que tengo que ir al Campeonato de España, pero es que tengo que cuidar y sacar al perro, que mi padre y mi madre no estén tristes. Cronicidad. Y luego enfermedad. ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer esto? Al final, lo que intento hacer en mi equipo es que todo el mundo que tocamos y que ayudamos, los deportistas y la gente que trabaja con nosotros, los llamamos valientes, por eso la V de psicoinvisible. Nosotros intentamos dejar siempre algo para que vosotros podáis trabajar en casa y el cómo poderlo trabajar. Como estamos en el 2023, lo que está haciendo es una alteración del desarrollo del propio cerebro, dada a tantos años de estrés. El plan de acción no solo está a nivel educativo, retirar, ¿no? Porque muchas veces los padres dicen, pero ¿cómo le voy a retirar a una chica tan sumamente responsable el móvil en primero y en segundo de bachillerato? ¿Cómo le puedo retirar a una chica de residencia? Yo trabajo con muchas chicas de residencia. Mis chicas de ayer todas tienen 22 años, una tiene 30. Que retiras el móvil, lo tienes que retirar. ¿Cómo? Lo retiras. ¿Cómo me voy a nadar si tengo que estudiar segundo de bachillerato? Me da igual, dejas el libro y te vas a nadar. Actuando, porque muchas veces actuamos y luego generamos el aprendizaje. No siempre se piensa y después se actúa. Y la mujer es de pensar para después actuar. Y tenemos que actuar y después pensar, porque tenemos la capacidad de adaptarnos perfectamente y sacar fruto de todo lo que tenemos delante. Pero esa confianza se la tenemos que dar desde pequeñas. A nivel cerebral tenemos partes donde se generan más cortisol, en este caso estrés, que otras. Si habéis visto la película de Inside Out o la de Del Revés, ¿no? Que es la de los muñequitos de la alegría, de la tristeza y del enfado, esa película refleja muy bien las emociones, sobre todo en relación al mundo de la psicología clínica. Y eso está en la amígdala. La amígdala es una parte minúscula del cerebro donde yo explico que si nuestra uña del dedo gordo la dividiésemos en 6 partes y la metiésemos dentro del puño, estamos dando derecho a que una parte de nuestra uña mande sobre todo nuestra corteza cerebral, donde tenemos memoria de trabajo, donde tenemos capacidad de relativizar, donde tenemos experiencias, donde tenemos muchísimas cosas. Pero ¿y por qué nos dejamos en manos de la emoción? Por lo tanto, eso es una decisión que nosotras tomamos para decir cómo pienso, porque primero expongo mis emociones. Sin embargo, hay otra parte, esto se llama la parte del núcleo paraventricular del tálamo, eso es lo de menos, podemos llamarla la parte A. Y luego hay otra parte del cerebro, del núcleo accumbens, donde yo solo tengo una experiencia positiva y negativa de las cosas y yo decido darle importancia a lo positivo o a lo negativo, depende de la situación que tenga delante. Porque le puedo dar importancia a lo negativo, rehusar, distanciarme o rebatir o pelearme. Oye, que si te quieres pelear, aquí cada uno que haga lo que quiera. Pero hay otra parte que si es positiva, yo a lo mejor puedo aprovecharla de otra manera. Entonces, esta semana tuve una masterclass con jugadoras de pádel y una jugadora de pádel me dijo, se me ha quedado grabado que nosotros tenemos 2 opciones para tomar decisiones. La parte emocional, que está más abajo en el cerebro, o la parte de arriba del cerebro. Oye, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hago yo para tomar decisiones donde mi cortisol no se dispare? ¿Por qué? Porque quiero estar sana. Pero quiero estar sana yendo a trabajar todos los días y cumpliendo con mi trabajo y abriendo oportunidades. Quiero estar sana yéndome a un campeonato de Europa e intentando dar mi máximo. Y si estoy en el banquillo, lucho para que me fichen. O sea, no está de más ser perfeccionista. ¿Por qué no? Pero estando sano. Por lo tanto, primero la formación. Una formación correcta y clara de por qué nos pasa lo que nos pasa. Creo que es fundamental porque lo que sí que me estoy dando cuenta es que las chicas quieren saber el porqué de las cosas. Y muchas veces los chicos les da igual.
dime que lo hago. Sin embargo, las chicas, como tienen más overthinking a nivel total, pues queremos saber el porqué. Luego, evidentemente, dependiendo de la persona, la extroversión, la introversión y los modelos de aprendizaje, todo es relativo, ¿vale? Pero queremos saber el porqué. Por otro lado está la gestión de la frustración, inteligencia emocional y metacognición. Vamos a ver, la metacognición es esa capacidad que yo tengo de aprender aprendizajes, y somos capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. ¿Es que lo más difícil del mundo es desaprender? No, muchas veces desaprendemos cuando tenemos el agua al cuello, no nos queda otra opción. ¿No será de inteligentes reaprender o desaprender en el momento que nosotros decidimos? Porque hemos mandado la información hacia la otra parte del cerebro, ¿vale? Para esto existen también herramientas, evidentemente, de meditación, de respiración consciente, hay gente que no confía en la meditación y yo he llegado a proponer una infusión a solas. 5 minutos de tu vida con una infusión a solas, no con el móvil, no tengo qué. Yo he llegado a dinámicas de grupo con mis chicas donde le están diciendo a la madre a la misma vez a qué hora le tienen que recoger, pero están sacando la libreta de psicología porque necesitan apuntar las cosas, se están desabrochando los cordones, se están poniendo la chaqueta y dices, oye, multitask somos y es la leche. Pero si somos multitask para no saber qué tenemos, pues después resulta que nos pasa lo que nos pasa. A mí se me rompió un cruzado un día después de la muerte de mi padre. ¡Qué coincidencia! Cuando estaba más fuerte que nunca. Hay veces que a lo mejor lo tenemos que vivir para decir, bueno, pues hasta aquí he llegado, ¿vale? Todas estas cosas a nivel psicológico son fáciles de escuchar y ayer decía la chica que estamos trabajando para los Juegos Olímpicos, decía, cada vez le doy más importancia a la psicología y cada vez siento que es más difícil conseguir lo que quiero. Por lo tanto, nos metemos, ¿no?, en un mundo un poquito complicado. Pero una de las recomendaciones que yo doy, aparte de la formación en psicología, es que tengamos señales visuales para acordarnos que tenemos que tomar decisiones. Por lo tanto, recomiendo cambiarnos el reloj, recomiendo ponernos algo diferente. En el deporte recomiendo cambiar cordones y poner unos cordones totalmente horrorosos y feos que te llamen mucho la atención para decir que no voy a mandar toda mi información a la parte baja del cerebro. Mi información la voy a subir y voy a relativizar. Me pongo nerviosa, se me va a olvidar o es un momento bueno para expresar, es un buen momento para demostrar que se puede cambiar, es un buen momento para dar consejos. Dependiendo por dónde vaya, mi cortisol subirá o bajará y el resultado, que es el rendimiento, será mejor. Simplemente porque en esa silla donde estábamos esperando puedes tomar la decisión de la emocionabilidad o puedes tomar la decisión de la racionalidad. La racionalidad me ayuda y me acerca. Por lo tanto, no me voy a crear un mal hábito de la emocionabilidad constante para que mi cortisol se dispare. Con todo esto y relacionándolo mucho con el mundo del deporte y de las lesiones, porque me da muchísima pena que caigamos en lesiones tan largas, sobre todo con el tema del ligamento cruzado anterior, que lo vivo cada día y me da muchísima tristeza. Creo que ese rendimiento no solo debe ser deportivo, sino que está en relación a la vida personal, a la reducción de no solo enfermedades de trastorno en el deporte, de enfermedades psicológicas, de enfermedades sobre todo relacionadas con la emoción. Y bueno, solo espero que en esta pequeña intervención, además de conocimiento, os saquéis la herramienta y la estrategia para que la pongáis en práctica y eduquéis a vuestro cerebro a estar mucho más sano y con eso vuestro entorno y vosotras mismas. Así que muchas gracias. Gracias, Alba López. La verdad es que os estoy escuchando y pienso, madre mía, es que son herramientas para el deporte y para la vida. Es que todo lo que estáis diciendo, lo que ha dicho Marta del entorno, lo que ha dicho Alba de la gestión del tiempo, del perfeccionismo, etcétera. Luego, un poco en la mesa redonda vamos a tratar todo eso. Vamos a escuchar ya a la doctora Amaya Ramírez. Acaba de llegar de Monterrey, en México, donde ha colaborado en diferentes líneas de investigación, específicamente sobre violencia de género en el deporte y el desarrollo del talento deportivo. Cuando quieras, Amaya, gracias. Bueno, llevo ya como creo que 15 minutos con una sonrisa permanente y digo, no son nervios, es satisfacción. Es satisfacción y orgullo
por compartir este momento con todas vosotros y esta mesa. Me ha encantado. Gracias a la organización por hacerlo posible y a todas vosotras porque permitís estos momentos. Y nada, desde ahí yo voy a seguir en la línea que estamos trabajando, que estamos comentando, y yo voy a bajar al terreno de juego. Yo generalmente trabajo con las zapatillas puestas, es decir, trabajo in situ. Y lo que más me gusta de mi trabajo es precisamente desarrollar las cargas psicológicas del entrenamiento dentro de un equipo transdisciplinar para precisamente hacer que las deportistas desarrollen habilidades psicológicas que le permitan afrontar el momento de la competición. Pero ¿eso qué es lo que hace? Lo que hace es que lo afronten de manera sostenible y saludable. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la psicóloga deportiva tiene que decir señora entrenadora, estamos asumiendo una carga que el equipo es capaz de gestionar. Y entonces ves a la entrenadora que hace... Es verdad. Y esto como psicólogas lo tenemos que saber y es nuestra responsabilidad. Y yo vengo a decir que a pesar de todo eso, trabajar en equipo es posible y que la salud mental y el alto rendimiento deportivo es un binomio posible. Y entre todas tenemos la responsabilidad de sacarlo adelante. Y este congreso, tanto desde la parte médica, desde la parte más social, desde la parte más de la investigación, nos permite tener nuevas ideas para poder aportar en nuestras áreas de responsabilidad. Bueno, y el ejemplo que voy a poner es el ejemplo que tiene que ver con el IDK Euskotren, que es básquet de la máxima categoría, que trabajamos el año pasado. Esto es así. Y esto se hizo antes de empezar a hablar así de la salud mental. Veíamos que era necesidad. ¿Por qué? Porque la psicología del deporte se dedica sobre todo a dos objetivos prioritarios: optimizar el rendimiento deportivo y velar por el bienestar de las deportistas, que no se nos olvide. Así que cualquier otra información que recibamos al respecto, borrarla, porque no hay rendimiento deportivo óptimo y saludable sin salud mental. Y esto es posible. Ya. ¿Y qué hago? Vale. Listo. Vale, y entonces en este tema quiero contextualizar. Va a haber un poquito de concepto de salud mental, pero no con bibliografía y esas cosas, más de pie, de trabajo, de qué entendemos, ¿de acuerdo? Va a haber una parte de por qué es un binomio posible, cómo podría ser, y luego directamente ese ejemplo que trabajamos conjuntamente con el equipo técnico. Cuando digo el equipo técnico, digo también la dirección. ¿De acuerdo? Azu Muguruza, Carmen Muguruza, Roge, las personas que estaban ahí velando por, efectivamente, por conseguir lo mejor que podemos dar, es decir, la excelencia de quienes somos y, por otra parte, hacerlo de manera saludable. Y en este concepto de salud mental, algunas cositas. Ya Marta nos ha adelantado que era desde la OMS lo que era la definición de salud mental. Nada que añadir. Y tampoco me voy a reiterar, solamente que tiene que ver con el bienestar de las cogniciones, las emociones y la parte más social. Que eso es precisamente lo que es el comportamiento y a lo que nos dedicamos los psicólogos. Es decir, el comportamiento, en este caso el comportamiento deportivo, tiene que ver con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Y el bienestar tiene que ver con todo esto. ¿Y cómo sabemos que hay bienestar? Pues sabemos que hay bienestar cuando una persona se siente bien en el día a día, en el afrontamiento del día a día. En el alto rendimiento, cuando se siente capaz de afrontar lo que es su trabajo y aportar valor en el entorno en el que está trabajando. ¿Sabéis de qué estamos hablando? De autoestima. Estamos hablando de autoeficacia, porque el estrés es la pera limonera. Pero ¿sabéis cómo se puede trabajar? Equilibrando lo que es una buena confianza y una buena motivación, saludable y estable. Y de esta manera, en todo lo que es el desarrollo del talento deportivo, lo que estaríamos haciendo es construir esa salud mental. No es una cuestión de un día. Sabemos que... se me ha ido. Ya,
¿Qué pasa? Continúa ¿Estoy hablando. mal? Continúa hablando, continúa. Continúa. Bueno, ¿y ahora cómo me centro otra vez? No sé, la chica me ha mandado. Así me puedo mover, ¿no? ¡Apa, producción! Ayúdame con el pelo, porfa. Ay, qué nervios. El pelito. ¿Listo? Levántate el pelito a este lado. ¿Pero estoy mona o no? Sí. Vale. Estábamos hablando... Bueno, disfrutar es parte del bienestar. Y estábamos hablando de ese binomio entre una confianza estable y una motivación estable para trabajar lo que es la gestión del estrés. Y estaba comentando que precisamente la salud mental no es una cuestión de tengo, no tengo ahora, sino que la tenemos que construir. Ayer estábamos hablando con una compañera fantástica, maravillosa, que decía que igual le gustaría trabajar en un programa de intervención para la salud o de prevención de la salud mental. Efectivamente, la salud mental se construye. Se construye a partir de ese modelo holístico que nos ha comentado la compañera, en el que la deportista va pasando por diferentes transiciones. ¿Y qué es la salud mental? Que en cada una de ellas esté bien ajustada psicológicamente. Y vamos a verlo cómo después, ¿de acuerdo? Pero además, esa salud mental se construye y luego se trata, porque hay momentos que a pesar de que tú hayas construido una buena salud mental, la carga alostática que conlleva el hecho de trabajar en el deporte de alto rendimiento, siendo mujer 3 veces más que los hombres, hay que llevarla. Y a veces caes. Y entonces es donde entra el psicólogo clínico. Entonces, digamos que por una parte tenemos... El psicólogo deportivo tiene esa responsabilidad del bienestar y el alto rendimiento, y el psicólogo clínico, también en contacto con el psicólogo deportivo, es el que trabajaría, digamos, esa sintomatología cuando ya hemos entrado en un problema de salud mental. Claro, hasta aquí dentro de lo que es la contextualización. Bueno, pues, ¿por qué las mujeres tenemos más riesgo? Marta, me ha encantado cuando lo has dicho. Efectivamente. Somos más vulnerables, pero no porque tengamos alguna debilidad asociada, ni mucho menos. Somos más vulnerables, en principio, porque el medio en el que trabajamos es un medio muy exigente a nivel psicológico. Yo he trabajado con deportistas, en este caso con personas con discapacidad. Richard Oribe, me acuerdo. 6 veces, 6 Olimpiadas. ¿Sabéis lo que significa? Sí, sabéis, claro, muchas de nosotras lo sabemos, ¿cómo no vamos a saberlo? Pero quiero remarcar la necesidad de, Olimpiada tras Olimpiada, tener que seguir manteniendo el mismo nivel de rendimiento. Esto es una barbaridad. ¿Vale? Entonces, es verdad que el medio en el que trabajamos, las exigencias que demanda el alto rendimiento, es un medio para todos y para todas en el que genera mucha vulnerabilidad a los problemas de salud mental. Pero las mujeres, además de esto, tienen 2 vulnerabilidades más. Una, por ser mujer. Y esto tenemos que hablarlo, porque estamos hablando en este congreso de romper el silencio, ¿verdad? Pues vamos a romperlo. Solamente por ser mujer, nosotros tenemos una mayor vulnerabilidad, pero ¿sabéis por qué? Porque el deporte, ayer trajeron a ese hombre que fue pionero y que decía que las mujeres solamente teníamos que poner el aro, ¿verdad? O la diadema. Pues efectivamente, el deporte fue generado por y para los hombres. Y nosotras, con mucho trabajo, con mucha sororidad y a veces con acierto y otras veces no con tanto, nos hemos ido haciendo un huequito en todos los entornos del deporte. Lo que es la participación vino después, luego ser directivas, lo de delegadas, y eso lo hemos hecho siempre, porque es servicio, ¿verdad? Y eso lo sabemos hacer muy bien. Y la sociedad nos ha encargado ese rol. Pero todo aquel rol que se aparta de servir a los demás nos está costando. Y eso significa
una carga mayor que los hombres. Y tenemos que decir así, y tenemos que generar planes de acción positiva en el que se tengan en cuenta estas cosas. Y luego además hay otra, que para mí es la más importante, y se trata de la instrumentalización de la profesionalización de las mujeres. Es decir, no de la profesionalización, no, porque esto lleva su tiempo, vamos siendo más profesionales de vez en cuando, no voy a decir que hay que adelantar, claro que hay que adelantar, instituciones públicas, una llamada desde aquí, ¿verdad?, organizaciones, pero además de esto, aunque esto lleva su tiempo, lo que nos está haciendo mucho daño es que estamos instrumentalizando. Y nuevamente, ¿qué significa esto? Igual estoy hablando con mucho énfasis, perdonadme, pero es que lo llevo en la sangre. Voy a autorregular, forma parte de nuestra salud mental, ¿os parece? No, digo esto porque es para mí un tema importante. Cuando hablamos de todo eso, la instrumentalización de la profesionalización, es que los éxitos de las mujeres están siendo muy baratos. Y esto, las instituciones públicas no deberían aprovecharlo. ¿Por qué digo esto? Porque están siendo muy baratos a costa de las mujeres y de la salud mental de las mujeres. ¿Por qué aportamos? Tú vas a una institución pública y se les llena la boca de esta campeona de no sé qué, esta no sé cuántos. Y vas a las instituciones públicas, que en la ley, según ayer, fue fantástica, Malo, Diana Malo, que nos lo explicó. Y aunque la ley esté ahí, no se cumple. Y eso sabemos todos que no se cumple. Y esto es una responsabilidad de las instituciones. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que se te llena la boca, das muchas menciones, no sé qué, pero a la hora de verdad, ¿sabéis lo que pasa? Que en División de Honor de Balonmano estamos llamando profesionales a mujeres que tienen que estar trabajando para poder rendir al máximo. Y eso genera carga alostática. No cerremos los ojos, no. Sobre todo porque estamos haciendo a esas nuevas generaciones de deportistas pensar que se sienten orgullosas porque hemos adelantado algo. No es verdad, hemos atrasado. En el Vera hubo un tiempo en el que las jugadoras cobraban 3.300 euros. ¡Ojo! Y hay que hablar también. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser profesional? Vamos a hablarlo. Así que cuando las instituciones dicen que vamos avanzando, vamos a hablar de verdad. Fui presidenta del Vera durante un tiempo. Tenía que pegarme bueno, digo pegarme, qué feo. No, pero es verdad, había que estar ahí en esos momentos. Había que negociar, que queríamos un convenio mínimo, un salario mínimo. ¿Sabéis qué me decían? ¿Y cuántas lágrimas han supuesto esto? ¿Qué? ¿Cómo vamos a poner un salario mínimo? No, vamos a poner uno máximo para que todos compitamos en el mismo nivel. Digo, ¿cómo? Si no tenemos un salario mínimo, ¿qué me estáis diciendo? Esto es una realidad. Y esto es una realidad de hace 10 años, no de hace 40 años. Entonces, esto es una carga alostática. Así que se me ha ido la olla porque me vengo muy arriba, pero retomo, ¿vale? Quiero decir, tenemos una triple vulnerabilidad, Marta, claro que sí, gracias por decirlo. Una es porque el deporte genera un entorno que incrementa la vulnerabilidad psicológica. 2, por ser mujer y estar en un medio generado por y para los hombres, y eso no quieren echar un paso atrás. Y las instituciones tampoco están poniendo mecanismos reguladores para que eso se vaya atrás. Y 3, porque se está instrumentalizando la profesionalización de las mujeres y el éxito está siendo muy barato. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Esto lo que hace es que tengamos que tener claro que, a pesar de todo esto, es posible. Y desde la psicología tenemos que velar por esa salud. Y entonces, aquí es donde entra, que ya he dicho lo del rol del psicólogo y el psicólogo clínico. Entonces, nosotros tenemos que velar. Y eso es lo que yo voy a plantear. Cómo desde el IDK, antes de todo esto, se optó por trabajar y velar. Y voy a traer el modelo de lo que hicimos, ¿vale? Y eso, lo que yo voy a traer es a nivel sintomático, pero cuando yo hablo de modelo de transiciones deportivas y salud mental en el deporte, lo que quiero decir es que hay que construir ese bienestar. ¿Cómo hay que construirlo? Mirad, este es un modelo holístico, pero que yo lo he adaptado a una situación especial que es Guipúzcoa. Estuve trabajando
un tiempo con la Diputación, a quien agradezco la oportunidad, trabajando un modelo de desarrollo de talento deportivo. Y entonces yo lo que hice es adaptar ese modelo holístico a las diferentes etapas que teníamos. ¿Veis? 6 a 12, 12 a 16, 16 a 19 años. Y lo que he puesto en cada uno de ellos es ese entorno que también hemos comentado en la mesa, ¿verdad? Porque si me decís qué es lo más importante en la salud mental, en la construcción de la salud mental, para mí es mantener un nivel de autoestima y de autoeficacia alta y estable y una buena motivación. Porque eso van a ser, digamos, lo que va a generar un sistema inmunológico, psicológico, mental potente para afrontar las situaciones de estrés de la competición. ¿Ya? ¡Ay! Y en este sentido, ese entorno, ¿qué es lo que pasa? En ese entorno, primero tenemos a los 6 a 12 años centro escolar, con lo cual esas intervenciones deberían ir dirigidas no a la deportista, no tenemos que estigmatizar, sino precisamente al entorno que va a generar ese fomento de la autoestima y de la motivación. Pasamos de la heterorregulación a la autorregulación, ¿lo veis? Entonces pasamos de la heteroconfianza a la autoconfianza, desde la heteromotivación a la automotivación. Siempre desde la teoría de la autodeterminación para llegar, desde luego, a una motivación intrínseca, que es la que más nos va a mantener porque nos va a dar orgullo y satisfacción. Vale. ¿Cómo es posible? Pues, uno, evaluando. La psicología tenemos medios para evaluar el comportamiento y el bienestar. Vamos a utilizarlos. 2, diseñando esas cargas psicológicas que son las que van a permitir que ese nivel de estrés no se venga arriba y no haya demasiada carga alostática. Y 3, una vez que esto, asesorando, que es lo que hacemos los psicólogos, asesorando a nivel individual, tanto a entrenadoras como a jugadoras, y asesorando también al equipo técnico y al equipo de jugadoras. ¿Desde dónde? Desde la responsabilidad que tenemos, que es el diseño de las cargas psicológicas de los entrenamientos para velar por el bienestar. En estas fases, yo brevemente, ¿cómo lo hemos hecho? Medir el bienestar emocional. Medíamos 3 cosas. 1, una escala de bienestar muy sencillita, 6 ítems, creo que es la escala de Riff. Perdonadme que se me vaya la olla a veces, ¿vale? 2, Borg, todo el mundo lo utiliza. Y 3, autoeficacia, individual y colectiva. Todo esto, con la autoeficacia individual y colectiva, trabajo precioso con la entrenadora, en la que, según Bandiura, hay una forma de medir el nivel de confianza. Entonces lo que hicimos es desglosar, que vais a ver después, si me permiten 2 minutos, desglosar cuáles eran las diferentes tareas que tenían que realizar en el campo y cómo se sentían a nivel individual y como equipo en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Vale, se analizaba, tienes que tener herramientas estadísticas para poder analizar esto, y una vez que tenías ya la información, informas. ¿Cómo informas? A veces informas al equipo técnico, a veces lo trabajas en dinámicas de grupo, a veces solamente lo planteas a nivel de información. ¿Para qué? Antes hemos dicho, ¿cómo diseñamos las cargas psicológicas? Pues para que el entrenador tenga la información de cómo están las personas, ¿de acuerdo? Y una vez que se tenía esto, se toman las decisiones, se pasa al entrenamiento, se vuelve a evaluar y eso se pasa a la competición. Y vemos si hemos tenido éxito. Es decir, un modelo científico de una aproximación científica de la psicología llevada al terreno de juego, ¿de acuerdo? Y este es el ejemplo. Voy a pasar rápidamente. La evaluación. ¿Cómo recibimos los datos? Era importante que las jugadoras supiesen que realmente se mantiene el anonimato. ¿Por qué? Estamos hablando de datos muy importantes, cosas como si estoy cansada, si he dormido bien. Claro, si tú pones que has dormido mal, igual la jugadora, la entrenadora, si no te pone. Entonces ya desde el primer momento se planteó que había un compromiso y en ese compromiso yo me hacía responsable, yo como psicóloga, del anonimato de esos datos, avaladas por el código deontológico. Queda claro. Y así, solamente así, y con el beneplácito de la directiva y la entrenadora, asumí la responsabilidad de diseñar y llevar esto a cabo. ¿Claro? Si no hay anonimato es muy difícil que esto salga, porque son datos muy importantes. Entonces se les enseñó, como veis, ahí, ¿vale?
tienen un código, cada una de ellas tenían un código que utilizaban siempre el mismo. ¿Para qué nos servían este código? Para saber en un momento determinado, esta es la escala de bienestar que os digo, ¿vale? Medía fatiga, calidad del sueño, daño muscular general importante, ya voy, nivel de estrés y estado de ánimo, ¿de acuerdo? Y sobre eso lo que hacíamos luego es relacionar esto con los partidos. Curiosamente, salvo Valencia, que según decía la entrenadora eran muy buenas, el resto, cuando teníamos un buen nivel colectivo de bienestar, ¿de acuerdo? Había un buen rendimiento en los partidos en los que la entrenadora decía que mejor habíamos rendido. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué se hizo? 1, es anónimo. 2, nos viene bien como equipo, con lo cual a nivel individual también. Pero además de esto, lo que vimos es a nivel específico. Estas eran las lecturas que yo manejaba a nivel específico. ¿Para qué? Como veis aquí, estamos hablando de calidad de sueño por debajo del 3. Alarma. 2 semanas consecutivas. Y a partir de ahí, yo me ponía en contacto con el equipo y decía, hay una persona que tal y tal y tal, este es el código. Si queréis trabajarlo, estoy a disposición. ¿Veis esto? Mantienes el anonimato y no invades. ¿De acuerdo? Vale. Después de esto, bueno, ya lo habéis visto, la forma de gestionarlo. Los miércoles eran importantes. Un minutito. Los miércoles eran importantes porque, de alguna manera, esta información yo se la trasladaba. ¿Y aquí qué hacía? Señora entrenadora, mire usted, estamos con un nivel de fatiga muy alto. Yo ya he cumplido mi responsabilidad. A partir de aquí es usted la que tiene que decidir cómo va a manejar esta información. ¿Por qué? Porque tampoco puedes invadir el terreno de la entrenadora, ¿de acuerdo? Pero no puedes evitar tu responsabilidad del bienestar tampoco. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, ¿qué se hace? Pues lo que se ha hecho ha sido el bienestar total. ¿Cómo hacemos esto? Hubo un momento en que el bienestar total estaba bien, pero queríamos incrementarlo y funcionó una dinámica de grupo. Se planteó cómo eran y cuáles eran las cosas que a nivel de grupo estaban afectando a ese bienestar de cada ellas. Se toman decisiones y se salen adelante. Voy a cortar, la otra parte es la autoeficacia, este es lo que os decía, que era la parte más mental, y con estas mismas preguntas lo que hacíamos era decir, y a nivel de satisfacción, esas mismas preguntas, ¿cómo me siento satisfecho en cada una de las tareas que hago? Y a nivel general, y entonces, cuando había correlación entre esto y la satisfacción, ya estábamos trabajando con la salud mental de las personas. Y no se nos acorde, efectivamente. La satisfacción yo creo que es una de las cosas más importantes, porque esa satisfacción tiene que ver con ese sentimiento de identidad de mujer deportista, de mujer. Y precisamente esto es lo que hoy me llevo de este congreso. Esta identidad de mujer que lucha por y para que esta sociedad sea cada día mejor para todos y para todas. Gracias a todas vosotras y a la organización. Gracias, Amaya. Gracias. Gracias. Ya lo siento, pero es que justo tendríamos que estar volviendo del café en estos momentos y me sabe mal que se vaya retrasando todo. Hay preguntas de la gente que desde sus casas o desde el streaming y la gente que está aquí también por medio de los QR ha ido haciendo a lo largo de todas las intervenciones. Muy brevemente, vamos a dedicar 5 minutitos a contestar un poco muy brevemente. Por ejemplo, preguntan a Marta, ¿la realidad de que existan pocas mujeres entrenadoras o directivas no puede deberse al hecho de que la mayoría de estos cargos están ocupados por exdeportistas de élite y que es un proceso que empieza por el equilibrio de estas deportistas profesionales y, claro, su posterior retirada? A ver, yo creo que... esto va fuerte. Obviamente, o sea, hay una cosa, bueno, un fenómeno en el estudio de la carrera de los entrenadores y entrenadoras que se llama el Fast Track Pathway, que es las facilidades que tienen sobre todo los ex deportistas profesionales, sobre todo depende de en qué deportes, de saltarse la etapa formativa o la etapa de entrenar en formación antes de ascender al alto rendimiento. El Fast Track es como el ascenso rápido, directo a soy ex... Bueno, el caso, por ejemplo, de Xavi, del Barça y de muchos otros.
Me retiro como deportista y gracias al perfil que yo he tenido como deportista profesional paso directamente a la élite en posiciones de entrenadores. Entonces sí que es un fenómeno que se está estudiando bastante y que, bueno... Hablaba Alba también de las lesiones. Estamos hablando de salud mental, de autoexigencia, de rendimiento. Y entonces, ¿cómo afecta a eso? ¿Hay una relación directísima entre las lesiones físicas? ¿Se escucha? Sí. Realmente la psicología, para medirla, es complicado que podamos asociar una lesión totalmente, que el razonamiento sea por un estrés o por una situación. Gracias a que tenemos sintomatologías, nosotros lo que intentamos a través del autoconocimiento es que un atleta pues diga, pues yo cada vez que me enfrento a unos exámenes de evaluación, mi acidez aumenta, por lo tanto, si tenemos una hernia de hiato y resulta que la acidez aumenta cada vez que te presenta o te expone a campeonatos de España, a campeonatos autonómicos o exámenes, está claro que está asociado al estrés y ya no estamos hablando de incluso una lesión deportiva, sino una hernia. Entonces, es verdad que nosotros en Unicaja Baloncesto llevamos por la cuarta o quinta chica con ligamento cruzado anterior roto. En el Málaga de fútbol tengo una compañera y también se está presentando mucho. Entonces, las cargas se tienen que analizar, se tiene que analizar también que ningún chico se ha roto, las chicas sí se han roto. Y después, si lo relacionamos con lo que he comentado del overthinking, de que tengo que sacar un 9 o un 10 en las notas, no me vale un 5, tal, pues sí podemos asociar una hipótesis, pequeña hipótesis, de que ese estrés está relacionado con las lesiones. Yo personalmente lo he vivido en primera persona, pero es difícil decir el porqué por una causa, pero sí sabemos que el estrés y las lesiones están relacionadas sí o sí. Amaya, nosotros tenemos, en la empresa en la que yo trabajo, tenemos un proyecto que se llama Más en Meta, junto con Maratón Valencia, porque queremos conseguir que más mujeres corran carreras de larga distancia, porque para nosotras creemos que va a tener un impacto también en su vida privada, porque para correr una carrera de larga distancia tienes que dejarlo todo y salir a entrenar, y además es muy individual, ¿no? Y en una de las encuestas, en una de las acciones que hemos hecho, hicimos una encuesta, preguntamos a 1.400 mujeres que ya corrían 10, 15 y 21K, ¿por qué no corrían un 42K? Y nos contestaron un 38% porque no se sentían capaces. ¿Cómo podemos entonces, claro, nosotros hacíamos esta encuesta para ver qué acciones podíamos implementar para que si más mujeres querían correr la maratón o la media maratón si corren una 10K, que lo hiciesen? Claro, esto también dices, ¿qué implemento entonces para cambiar eso? Porque eso es cambiar... Ay, que te has quitado el micro. En principio, ¿está aquí? Bueno, en principio los referentes que hemos comentado, esto es importante sacar con esos referentes, pero luego creo que es importante también minimizar las consecuencias del resultado. Es decir, no voy a ser capaz, vamos a cortar, vamos a hacer una aproximación positiva. A ver, que se me está yendo la olla en estos momentos, que estoy siendo divergente, me explico, tú me dices cómo y yo te plantearía, vamos a hacer una aproximación diferente, vamos a hacer, por ejemplo, a los 10 kilómetros todo el mundo tal, hasta ver hasta dónde llego. Es decir, no tengo que llegar hasta los 42, sino a ver cuántas entre todas juntas somos capaces de kilómetros hacer. ¿Con eso qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es asumir la responsabilidad de que cada uno de nosotras demos el máximo potencial sin la presión de tener que hacer algo que previamente no hemos hecho. Estoy segura que esto lo que va a hacer es que muchas mujeres se junten, trabajen en la sororidad e intenten hacer muchos más kilómetros posibles. Y eso va a llevar a que, sin la necesidad de tener que plantarte como objetivo esa meta, lo consigamos. Alba, ¿querías añadir algo? Yo trabajo con chicas que corren y con esto, el entrenamiento psicológico, ellas lo dicen que darle al botoncito. Entonces dicen, mi psicóloga me ha dicho que le dé al botoncito. Entonces me llama, digo, tú dale al botoncito y después trabajaremos. Entonces me vienen y me dicen, psicóloga, te he hecho caso, ya le he dado al botoncito. Ahora comenzamos a trabajar. Y solo el gesto de enfrentarte, la motivación, la expectativa y tal, cambia radicalmente. Entonces el entrenamiento que yo hago de trabajo de campo me parece absurdo, pero es, si le das al
dedito, Botón. y te apuntas, luego podremos trabajar. Y entonces es un entrenamiento familiar de solo le tengo que dar y después me expondré. Y estamos teniendo resultados buenísimos. Pues muchísimas gracias, Marta Burrueco, Alba López, Amaya Ramírez, doctoras en psicología. Cada una desde un ámbito distinto nos han dado una visión muy global de esta cuestión en este tercer congreso. Gracias a las tres.